Academia Biblos, Zocóptica y Casa Borja patrocinan Sentir Cofrade. Buenas noches, seguimos aquí en Sentir Cofrade, trasladándole, nos indican los compañeros de redacción, una mala noticia, en este caso desde Cataluña, en el que un muro de contención se derrumba en la línea R4 de Rodalías entre Gélida y Manresa y colisiona con un tren con pasajeros en el que hay varios heridos. En algunos medios nacionales se indican que llegan hasta 20 y algunos de ellos graves. Pues al final las malas noticias pueden venir de dos en dos. Vamos a centrarnos en cofradías y esperando que obviamente en Cataluña vaya también todo bien. Y vamos a hablar del estilo de las cofradías. No puedo dar más de 20 minutos. Esto va a ser un tema introductorio para lo que puede ser otro tema posterior. Intervención breve de lo que es el estilo de las cofradías y ustedes mandan. Jesús María. Bueno, muy brevemente. Yo, teniendo en cuenta que vamos a tener más tiempo, pero muy someramente y de una forma muy resumida. Es cierto que el origen de nuestra Semana Santa, como todo el mundo bien sabe, proviene tras el Concilio de Trento, a través de esa idea de que las representaciones religiosas y sobre todo la representación de las imágenes tienen que estar compuestas de la suficiente claridad, la suficiente dignidad y la invitación al fervor y a la piedad religiosa para su adoración. A partir de ahí se crea toda una idea en torno a la veneración y a las procesiones a través de la veneración de las imágenes, y a partir de mediados del siglo XVII irrumpe en España, sobre todo a través de las artes plásticas, la teatralidad del barroco. A partir de aquí nosotros entendemos, a través de nuestra tradición, sobre todo decorativista y ornamentada, que el barroco tiene que ser un método de profusión ornamental unido a esa teatralidad que se ha importado desde Italia, y nosotros poco a poco vamos desarrollando en el ámbito hispánico y andaluz en general, y en este caso Córdoba en particular, pero sobre todo andaluz, que es lo que nos interesa en este sentido, vamos poco a poco desarrollando tanto la arquitectura como la arte suntuaria hasta el punto de desarrollar nuestro propio sentido del barroco. Eso cala en la sociedad y a pesar incluso de la interrupción de la ilustración racionalista y de ese raigambre clásico y fundamento ilustrado, que sobre todo intenta cortar esa teatralidad a través de una serie de dictámenes y de preceptos dictaminados sobre todo a partir de 1760 bajo el reinado de Carlos III, todo eso arraiga y sobre todo es importante que durante la contemporaneidad, todo esto muy brevemente, eso queda fosilizado en la cultura visual del pueblo andaluz y a través del filtro tanto del romanticismo como de otros movimientos de vanguardia, como del movimiento modernista, como un movimiento regionalista fundamentalmente, va creando un filtro a través de una serie de añadidos que conforma a finales del siglo XIX y durante el siglo XX nuestra idea de Semana Santa actual. A partir de ahí y desde esa contemporaneización del barroco que nosotros tenemos ya asumida como parte de nuestra identidad cofrade, tenemos una serie básica de estilos conformados en torno al barroco. Pero, y esta es la cuestión, poco a poco se va recuperando por parte de las cofradías tendencias visuales, artísticas, estéticas, que rememoran otros movimientos artísticos históricos, como por ejemplo el más clásico, como por ejemplo un renacimiento manierista, por decir algunos ejemplos y dicho muy someramente, o como por ejemplo incluso la reminiscencia de lo islámico, que está muy relacionado también con nuestra tradición ornamental. Dicho esto es una base fundamentalmente histórico-artística, muy brevemente, porque cada uno aquí en una tertulia cumple su papel, por eso Juanjo nos trae. Pero sí es verdad que el estilo de las cofradías es mucho más que eso, y eso es lo que también venimos a comentar. Venga. Evidentemente esa es aparte de lo que es dentro del espíritu del pueblo, del andaluz, del Mediterráneo en este caso, el pensamiento de cómo trabajando lo que es una cofradía, una hermandad, como una especie de manifestación religiosa, un teatro a lo sacro que se llama, el espíritu impregna todo, no solamente en los bienes muebles, los pasos, los bordados, la orfebrería, sino también lo que es la hora de la presentación
la música que suena alrededor de una imagen, la presentación de los cultos, cualquier tipo de acto que haga una hermandad debe de tener, porque es el mensaje que quiere dar cada cofradía, o debería o quiere ser individual e independiente del mensaje que quiera dar otra cofradía, o por lo menos eso sería lo ideal. Entonces ese mensaje se ha ido trabajando durante los años, los siglos, depende de las cofradías, y han ido conformando un estilo que es identificativo de cada cofradía, que eso es muy interesante, lo que es la presentación, por eso cada vez que se viste una imagen, cada vez que se pone un tipo de flores, cada vez que suena una música, debería de estar completamente dentro de una línea para que cada cofradía mande un espíritu o mande un mensaje especial. Alfonso. Hay que tomar como referencia que en este caso cuando decimos estilo, pues no tenemos por qué hablar de un estilo artístico como tal. El estilo, como bien ha dicho Julio, tomado de ese teatro La Sacra, pues es esa idiosincrasia, ¿no? Ese espíritu que envuelve a la cofradía y que a veces no solo viene porque estemos mimetizando estilos artísticos que nos llama la atención, sino simplemente a lo mejor porque, bueno, pues tomamos influencia o la misma hermandad va evolucionando. Primero pues se va a fundar a lo mejor pues como una hermandad pues a lo mejor más alegre, pero poco a poco va evolucionando un poco más al clasicismo. Eso es la idiosincrasia que, para contextualizar todo, para que todo haya una unidad estilística al fin y al cabo, pues todo se va aunando, ¿no?, para esa personalidad única, que es lo que hay que intentar haciendo, personalidades únicas. En Córdoba, bueno, pues uno de los que primeros aportan estilos a una hermandad diferenciadora es Redel en Los Dolores, ¿no? Le da un estilo muy particular. Y luego el grupo Cántico con el Remedio de Ánimas, ¿no es verdad? Como toman como referencia para hacer el paso del Cristo, la tumba del Cardenal Salazar dentro de la catedral. Por lo tanto, pues utilizan elementos artísticos, elementos culturales, literarios incluso, para definir la idiosincrasia particular y personal de una cofradía. Hablábamos antes del palio de la Paz y Esperanza, ¿os acordáis? De ese palio de ochava que se sigue manteniendo, algo tan genuinamente cordobés. Oye, bueno, pues, aunque todo lo de alrededor de la Hermandad de la Paz, pues, está muy influenciado, de hecho, bueno, pues, están renovando, ¿no?, muy bien, con muy buen criterio todo el cortejo procesional, pero esa imagen particular, ¿no?, de ese palio chavado, pues lo mantienen, una seña de identidad, que eso también al fin y al cabo es lo que el estilo, ¿no? Como bien ha dicho Julio, no solo la música, no solo cómo se visten a las imágenes, no solo el sono floral, sino todo el conjunto. Es como patrimonio inmaterial, igual el estilo no es tangible, no se toca, se ve, se disfruta. Es verdad que además, bueno, a mí no me gusta hablar de estilo para hablar de momentos artísticos, me gusta hablar de tendencia o movimiento porque el estilo es propio de los artistas. Y esa precisamente esa palabra, el estilo, se puede aplicar a las cofradías. El estilo de una cofradía. Una cofradía debe de ser representativa por un estilo que, como bien han dicho los compañeros, tiene que ser unitario, tiene que ser identificativo de ese estilo. Es verdad que, por ejemplo, Ánimas te puede gustar más o te puede gustar menos, pero es totalmente identificable. Totalmente. Su estilo es totalmente identificable. O, por ejemplo, te puede gustar menos que, por ejemplo, el paso del caído tenga un clasicismo impregnado desde el punto de vista arquitectónico y compositivo muy marcado. Pero es identificativo ese clasicismo en el caído, o es muy identificativo ese clasicismo manierista, se podría decir, que está impreso físicamente, formalmente, en la obra de Santo Sepulcro, que además casa perfectamente con una iglesia que está realizada precisamente en ese periodo de la segunda mitad del siglo XVI, principios del XVII. Con lo cual también el entorno tiene que tener una vinculación, la forma de andar, los cortejos, las túnicas, todo eso tiene que tener una impronta. O, por ejemplo, y antes se lo comentaba precisamente Alfonso, el canasto del misterio de Nuestro Padre Jesús de la Sangre, del Cister, tiene una impronta dentro de ese barroquismo contemporáneo, tiene una impronta muy específica que incluso hace una vinculación directamente
incluso con el propio edificio modernista del Instituto Maimónides que tiene frente al convento de Tenía Cister. frente al Cister. Efectivamente. Sí, porque cuando, por ejemplo, Córdoba avanza con ese primer paso que llega a Córdoba de Guzmán Bejarano, el del Calvario, ¿verdad? Fijaros que a partir de ahí Ahí todos tiene, los pasos de misterio ahí están. Es el primero. Y fijaros cómo no se parece en nada al del Señor de la Sangre que se comienza a hallar en el año 94, 95. Pero cómo esa primera llegada del paso de Canastilla sevillano, cómo ya va haciendo que todas se vayan cambiando, ¿no? Una influencia local, en este caso la sevillana, pues ayuda a que el estilo particular de las cofradías cordobesas vayan evolucionando y luego se vayan creando diferentes estilos porque siguen diferentes tendencias artísticas, ¿no? Eso también es muy interesante. O aquí, ¿no? Estamos viendo el palio de Rocío y Lágrimas, cómo se inspira en la arquitectura nazarí, aunque yo más de nazarí no lo veo más califal todavía, pero bueno, dicen que es nazarí. Sí, ¿no? hay una mezcla, precisamente hay un conjunto de tendencias que no llega a ser del todo homogéneo ni llega hasta un coherente. Pero bueno, está muy bien inspirarse en la historia del arte, pero sobre todo hay que inspirarse en la idiosincrasia de la ciudad, del entorno, de los hermanos. Y no pasa nada porque, por ejemplo, Santa Faz, ¿no? Una hermandad que le tengo un cariño tremendo. El Señor tiene un estilo muy marcado. La Virgen, en cambio, ¿no? Pues totalmente diferente. Entonces, bueno, pues esas cofradías que se complementan, ¿no? Bueno, en Sevilla, ¿no? Lo tenemos, por ejemplo, en el museo, ¿no? El Cristo va en silencio y la Virgen de las Aguas va diciendo aquí estoy yo. Pero bueno, que al fin y al cabo nos tenemos que nutrir, ¿no? Antiguamente Córdoba se miraba mucho más en Málaga, ahora parece que esos pasos grandes, ¿no? Esa forma, incluso aquí se hablaba de encerrar, se sigue hablando en Málaga de encerrar. El encierro. En mi pueblo se le sigue diciendo encierro. De hecho, si tú dices mi pueblo, la entrada, nadie sabe lo que es. Pero que yo te digo, la como recogida. dicen muchos cordobeses, Bueno, los nadie, encierros con los toros, entendedme. pero bueno, hemos tomado esa influencia malagueña que ya se está perdiendo un poquito en Córdoba, pero que en Málaga sí que pues Córdoba también se ha nutrido mucho de esa influencia de lo que ocurría en Málaga, que debería de tomarla ahora porque Málaga, fijaros, con este nuevo cartel de este año, vuelvo a los carteles, sigue a la vanguardia. Málaga está a la vanguardia no solo de la economía y de la cultura en Andalucía, sino sobre todo del arte cofrade. Fijaros qué maravilla, hace 2 años Sarmiento, este año Martín. Hay que tener en cuenta Málaga. Esa búsqueda evidentemente no es de un día para otro, esa búsqueda, porque las cofradías, hemos dicho muchas veces aquí que las prisas no son nunca buenas consejeras para las cofradías ni para para la mayoría de las cosas, ¿no? Pero esa búsqueda continua en una línea. Hemos hecho antes el ejemplo de Ánima, el ejemplo del Santo Sepulcro. Esa búsqueda es importante que nunca se pierda, porque para evitar ir dando bandazos. Ahora me gusta en verde, ahora me gusta en blanco, mañana lo quiero con cera rizada, sin ser... Eso luego como denota como una poco peso. Alguien me comentó hace muchísimo tiempo que en otra Semana Santa las cofradías están por encima de las personas, de la institución. Y aquí es al contrario, aquí las personas están por encima de la institución. Eso es un error porque mañana puedo yo hacer... que evidentemente se han hecho, podemos tener ejemplos de cofradías en muchísimos sitios, que ayer era así y ha pasado siglos y la cofradía ya no es lo mismo, pero evidentemente no ha sido de un día para otro. Hay hermandades que hacen un varal, en la siguiente junta o la siguiente, no me gusta el varal, voy a hacer otro. Entonces vamos dando como palos de ciego, que vamos como despistando el mensaje, no sabemos el mensaje cuál es. El desarrollo estilístico y la impronta de las cofradías tiene que estar al margen de los cambios en las juntas de gobierno. Por eso es tan importante que los directores... Tiene que estar lo suficientemente incrustada e interiorizada por parte de la cofradía como colectivo para que no suponga un cambio con precisamente un cambio político. Claro, dentro de la persona tiene que cambiar la cofradía. y Y eso en Córdoba tenemos ejemplos espectaculares: la misericordia con Díaz Peno, las angustias con Moravalle, la caridad con Ritón, ¿no? Ricardo, ¿no?
todas las hermandades que Ricardo, bueno, pues que eso quiera o no es muy importante, ¿no? Ricardo, me refiero a Fray Ricardo, que en paz descanse. O sea, sí, que eso es lo verdaderamente importante, También ¿no? es Que verdad, a pesar de los que cambien... También es verdad, y esto es importante decirlo, hay cofradías en Córdoba que están encontrando su camino ahora. Sí, también de es hecho, verdad. Córdoba ahora mismo está en un momento de eclosión, de configuración de los propios estilos. Pero ¿no Por crees ejemplo, que es porque es muy poco, Bueno, ha crecido mucho? estamos viendo todos estos diseños, estamos viendo todos esos diseños, estamos hablando... ¿Y corresponde con el estilo que está siguiendo la cofradía los otros puntos de estos diseños o corresponden con un proyecto en concreto que estoy acometiendo? Eso depende de los casos de las cofradías. Porque pero hay puedes tener cofradías con tres estilos. Sí, hay cofradías que tienen diferentes estilos dentro de la propia cofradía. Eso es verdad que además, bueno, la Virgen puede tener una impronta, el Cristo otro, el cortejo puede tener otro. Hombre, lo ideal es que todo sea lo más homogéneo posible. Pero es verdad que hay algunos pasos que van encontrando su idiosincrasia poco a poco y lo están encontrando. Ahora, por ejemplo, el prendimiento se ve ahí, tiene un nuevo palio que ya sus exteriores están completos, están encontrando la impronta del palio, que además tiene cierta relación con el paso de misterio, que por un lado el palio está relativamente inspirado o tiene una relación con la rocalla y todos esos movimientos pre-rococó y rococó, o de la decoración de los palacios rococó y previos a ellos, y el Cristo tiene una vinculación bastante evidente con la rocalla. Luego, por ejemplo, es verdad que la rocalla es bastante protagonista últimamente, porque tenemos el paso de la Candelaria, tenemos el paso de la Trinidad de la Santa Faz, es decir, tenemos diferentes casos, pero están encontrando su estilo. Es que ahora mismo estamos en ese la esperanza está empezando el proyecto de un Pero palio. que hablaba de que todo se parezca, es que no tiene por qué... No tiene por qué parecerse. Un palio parecerse. Juan Manuel Rodríguez Ojeda hizo el manto camaronero para el palio rojo y no se parecía absolutamente nada, por lo tanto, simplemente es complementario. Eso de que todo el diseño sea exactamente igual y todo, oye, no, una cosa que un diseño, un dibujo, un estilo, pero luego el estilo, la idiosincrasia es lo que tiene que estar un poquito más Lo que unificado. sí es verdad que las improntas que le queremos dar a la cofradía deben de ir con la cofradía. Verbo y gracia. Vemos muchas libreas en cofradías que a lo mejor no es para llevar librea, o vemos cera rizada en palios que a lo mejor dices tú, esto algo choca por referentes, porque al final siempre trabajamos en la referencia, ¿no? Tenemos referentes de otras ciudades en que un palio rojo o que un palio o que una virgen tal o una virgen... Esos referentes, que es verdad que la mayoría de estas cosas son cofradías que están haciéndose, o cofradías como La Esperanza, que aunque lleva ya muchos años, pero es verdad que está encontrando ahora o buscando su lugar. Pero es verdad que es verdad que las cosas tienen que hacerse con tiento para no... Con tiento y con tiempo. O reformas de idiosincrasia ya establecidas, como por ejemplo en el caso del palio de Mayor Dolor Su Soledad del Caído o el palio de Lágrima de Desamparo. O el paso de la misericordia. O el Acordaros paso que de se la tuvo que misericordia. restaurar porque era imposible y se hizo nuevo manteniendo esa impronta tan característica, ¿no? Y tienes que investigar o tienes que saber que es otro paso totalmente diferente porque piensas que es el mismo de lo bien conseguido que está, por lo tanto, eso es realmente importante. Pues aquí hemos hecho una breve introducción de este tema que trataremos seguramente a lo largo de toda la Cuaresma para que ustedes vean estos estilos de la cofradía. Antes de esas preguntas finales que van a tener, van dirigidas también dentro de los estilos. Aquí tenemos preparado el incienso de la cena cofrade, no solo de incienso vive el hombre. Yo por la hora que es 11:02 que hay que hacer a esta hora que todavía no hemos hecho, don Julio Enrique. Pues alguna visita a algún centro comercial. Al centro comercial ya lo hemos visitado. Ahora Bueno, pero que al centro Ahora habría que ir a comercial hay cenar, ¿no? Ahora habría que ir a bueno, cenar, en el sitio ¿no? interior. Hombre, en la hora de que ya el estómago está haciendo un poquito de ruido. Claro, es que os he dejado la escaleta, pero no habéis visto vuestra parte. No, pero no importa. ¿Hace ruido el estómago? ¿Te hace Sí, ruido porque el yo creo que es estómago? el momento de aunque sea algo frugal, pero es verdad que algún tipo de cena sí que cae. Y que te la traigan. Hombre, si ya te la traen, eso ya es de categoría ya. Y tú en la facultad podrías encargar el catering a buena Ana, que te llegue a tu menú diario, para que no te tengas que mover de tu puesto de trabajo. Hombre, lo podríamos hacer, lo que pasa es que ya tienes que hablar con el decano, con el rector y ese tipo de bueno, cuestiones. pero te lo llevan allí a tu despacho. Te lo puedes llevar al despacho. Además muy nutritivo, por 7,5 €, todos los días comes, te Mira, si despreocupas. llega un momento que entre
sale de clase a las 2:30 y entra a las 3:30 en la sesión de tarde, pues fíjate. Y Alfonso, algún evento, ¿no? Ahora con tanto evento que va a tener la Hermandad del Ciste, a lo mejor Pues ahora hay que contratar un catering. Pues mira, Algún pues la verdad es croquetazo que haya. algo, En ¿no? el Via Crucis de las cofradías podría llevar a alguien. Oye. Bueno, pues mira, estaría bien para que luego no, porque si va desde las 4:30 que saldrá el señor hasta que se recoja a las 12:30, pues no, pues está bien, ¿no? Que organizar un catering para retomar fuerzas, ¿no? Para los hermanos y para los integrantes de la banda. Para todos, costaleros, colaboradores de Propono, que espero que lo emitáis en directo y que nos acompañéis. Entonces, para todos. A mí no me mira, mira a Álvaro y a Marta. Que Pues ahí espero con que su Álvaro y cámara. Marta lo vayan y me transmitan en directo, porque os prometo que va a ser algo verdaderamente majestuoso. Perfecto, venga. Pregunta final, para ganarse usted el incienso y el carbón. Alfonso, un estilo perdido en Córdoba. Un estilo perdido, pues yo creo que la grandilocuencia malagueña. Perfecto. ¿Y un estilo que te encante a día de hoy? Un estilo que me encante, bueno, el renacimiento, el manierismo es un espacio por explorar todavía, ¿no? Aunque yo parafraseo a un gran cofrade de Córdoba, que la Capilla Real tiene un paso de palio. O sea que por ahí voy. ¿Cómo has dicho? Que la Capilla La Real. Capilla Real de la Catedral de Córdoba, una de las joyas del mudéjar en España, le cabe un paso de palio. Un paso de palio. Ahí dejamos, para los que tengan los palios lisos. Exactamente. Caballero, su incienso y Pues, su carbón de la muchísimas Alacena gracias. Cofrade. Julio, hoy no estoy muy imaginativo, la pregunta es la misma. Un estilo perdido y un estilo con el Yo que lo he te quedes. comentado muchas veces en conversaciones con amigos. A mí me da pena que la Semana Santa de Córdoba, no quiero hablar en particular de nadie, de ninguna cofradía, haya perdido esas túnicas, los rasos, haya perdido los rasos y los fajines. En detrimento de los fajines no nos ha acercado a otras provincias, cuando eso era una cosa. Evidentemente me podían decir que en aquel entonces no había tantos rasos, que eran tela de forro. Evidentemente había tela de forro porque a lo mejor la economía no era la de hoy. Pero hoy en día que tanto hablamos y vemos la hermandad de la O y nos encanta el raso, De la O de Sevilla, entendamos. pues aquí hemos perdido muchas cofradías que han perdido el raso. Y eso es El caído lo mantiene, ¿no? El caído mantiene el raso. Ya no lo recuerdo. Yo pero creo que vamos. cambiaron la túnica. Creo que lo Cambiaron la mantienen. túnica, pero creo que en el cambio de túnica mantienen raso. En el rescatado teníamos un raso y un corte cubrerostro en condiciones, no estoy hablando del raso como era, sino el raso necesita un corte de Y la túnica. capa. ¿Acordéis del rescatado? Sí. Que la capa era de raso negro. Raso negro. Incienso y carbón de nuestros amigos de la Alacena Cofrade. Muchísimas Y gracias. don Jesús María, usted se va a llevar el Gólgota, además, el incienso Gólgota. Cuénteme, un estilo perdido de Córdoba, capital, no me vaya usted por las ramas de la provincia. No, bueno, es que voy a decir algo que en algunos casos también se ha perdido en la provincia y en algunos casos se ha mantenido. Pero es verdad que esos pasos pequeños, basados sobre todo en peanas, donde se elevaban a las imágenes, precisamente, estamos hablando de bastante antiguo, desde La el mayoría del siglo 18, desde el XVII. 19 y desde el 18 también, esas peanas que servían de paso y que eran llevadas por unos pocos portadores para elevar la imagen, acercarla y tenerla también visible para el resto de los fieles. La peana de Jesús Nazareno, Jesús la Nazareno, peana de los la Dolores, Virgen de los Dolores, la que está en la San peana de la Nicolás. Angustia, la que está en San Nicolás de Sentencia, que era para la con Cruz la de Guiona. sentencia, o incluso, y ahora sí voy a la provincia, o la peana, por ejemplo, la Virgen de la Soledad de Cabra, Espectacular. que hay una fotografía precisamente con los varales para los portadores, unos simples varales que iban al suelo y que luego se sostenían con horquillas. Eso sería bonito para los viacrucis de las hermandades, aquellas Probable. hermandades que tengan. Creo que de- Lo iba a decir yo. Lo iba a decir yo. Bueno, Evidentemente. que el Nazareno tiene viacrucis. Yo no sé si sale, no sé si lo sabéis por ahí. La parihuela en la que sale el Nazareno en el viacrucis, que será una parihuela normal, ¿no? Oye, pues salís con la peana. Dentro del Yo sé que el hermano mayor no Hombre, ve. evidentemente se podrían colocar unos varales más cómodos, porque aquellos varales eran varales muy finos de madera que eran bastante incómodos, pero se podría ajustar esa idea a la idea contemporánea y aprovechar el concepto primigenio de la Esa- peana que y esa sostiene la cercanía- imagen. Y esa cercanía mucho más de las imágenes, más que en la Semana Santa, que lo hemos ido alejando quizás un poquito. Correcto. Y que además forma parte de la historia de nuestra forma de entender las cofradías. Una cosa muy, muy cordobesa.
Interesante. ¿Y un estilo que a día de hoy personalmente te guste, te deje omnibulado? Bueno, a ver, es complicado, pero hay diferentes estilos dentro de la Semana Santa de Córdoba, pero, hombre, hablar de un estilo concreto, no sé, no me quedaría con ninguno concreto. Necesitamos un poquito más de tiempo para que muchas cofradías vayan alcanzando su sitio, ya que hemos hablado del estilo de ánimas y demás, pero creo que vamos a dejar que cada uno vaya encontrando su sitio. Perfecto. No sabe, no contesta. Pero aún así se lleva usted su incienso y su No, carbón. Alfonso lleva un rato no contestándote a lo de la banda y yo me puedo permitir a lo mejor no contestarte. Perfecto, pero eso ya lo hablaremos en el Que Sentir venga, Cofrade que del martes que viene, que ya Álvaro me ha dicho que son las 11:08, que nos hemos pasado de hora otra vez. Nada, ustedes, pues muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy, este 20 de enero, este complicado 20 de enero, esta semana tan complicada para la provincia de Córdoba y para España, esperando que los suyos estén como tienen que estar, disfrutándoles y como decíamos al principio, nunca está de más un abrazo, nunca está de más decir un te quiero. Nosotros nos vemos el martes que viene en esta casa, en Sentir Cofrade de PTV Córdoba, y si no nos ven en directo o en redifusiones, que sepan que tienen YouTube y el formato podcast en Spotify y en todos los canales digitales. Martes que viene, tertulia histórica con Antonio Varo, Antonio Capdevila y Jesús Cabrera, hermandades que no llegaron a fundarse. Todo eso y toda la actualidad cofrade. Sin más, nos vemos el martes que viene.